Continuamos con el tema número 2, la Biblia, manual de nuestra vida. Ahora bien, ¿qué nombre recibe la Biblia? La Biblia ha recibido muchísimos nombres a lo largo de la historia, algunos de ellos Sagrada Escritura, Libro Santo, Libro Sagrado, Guía del Cristiano, Palabra de Dios, Testamentos, Libro de la Salvación, la Ley y los Profetas, por mencionar algunos de tantos nombres, ¿verdad? Manual de vida, ¿verdad? Por mencionar algunos. La Biblia. Etimológicamente, la palabra Biblia proviene de la frase ta bibliata agia, que significaría los libros, los santos o los libros sagrados, o simplemente libro santo. Es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y del cristianismo, y llamamos canónicos a estos libros porque la palabra canon en griego significa lista, ya que hay una lista de los libros que son inspirados, considerados inspirados y revelados por Dios. Algunos ven también la etimología de la palabra Biblia en el griego biblión, que significa papiro o rollo. Otros ven el origen de la palabra en la antigua ciudad fenicia llamada Biblos, que se supone era una ciudad muy famosa, mercante de papiros. Las lenguas en que se escribió la Biblia son las siguientes. Primero está la lengua del hebreo, la lengua del arameo y la lengua del griego. Esas son las tres lenguas en las cuales se escribió originalmente la Biblia. Para que tengan más o menos idea, el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, en arameo, Yeshua, y en griego, Jesús, ¿verdad? De esas tres formas proviene el nombre pues de Jesús, que es la forma castellanizada del nombre Jesús, ¿verdad? Y la forma latina, Jesús, también. Pero son las tres lenguas primordiales, y para que tengamos un poquito de experiencia al respecto de lo que serían esas tres lenguas, quiero mostrarles a continuación lo siguiente. El Padre Nuestro en arameo sería de la siguiente manera: Abunde Bashmaya, Nekada Shemach, Tite Malkuta, Newet Sevianach, Aikana de Bashmaya Abbara, Hablachma de Sunkana Neyaumana, Washbuklana Jubeina, Aikana da Achnan Shevagnen Lehaibaim, Ulatalan Lenisiona, el Apashana Membisha, Amin. Y el agregado que se le hace al Padre Nuestro, Motol Delach Ek Makota, Wahala Watishbokta, Lealan Almen, Amén. El Padre Nuestro en hebreo sería de la siguiente manera: Avinu Shevashamayim, Yitkadeshemcha, Tavo Malkutecha, Yaseh Restzoncha, Baaretz Kasher, Nasava Shamayim, Tenlanu Hayom, Lechen Hukeinu, Uselach Lanu, Et Ashmateinu, Kasher Soleihim Anachnu, La Sherash Mulanu, Veal Tevieinu, Lidei Masa, Kin Hatzileinu, Min Hara. Y la finalización del Padre Nuestro, Ki Letcha, Hamamel Lecha, Beja Geburah, Behatib Eret, Le Olemei Olamin. Amén. El Padre Nuestro en griego sería de la siguiente manera: Pater imon oentis uranis, ayafito tu onomasu, el fito y basileiasu, yenifito tu celemasu, os en urano que epitis yis, ton arton imon, ton epiusion dos imin simeron, que afes imin taofilimata imon, os que imis afiementis, o filetes imon, que isenenkis imas ispiriasmon, alarice imas apotiponero. Veamos los autores de la Biblia. Por autores de la Biblia entendemos dos: Dios, que es el que inspira y revela el escrito, y el hombre que le sirve a Dios como un escribano o transmisor del mensaje que es recibido. Hay muchísimos autores humanos, cada uno de los libros normalmente posee uno, y hay algunos libros y cartas adjudicadas a un solo personaje, como en el caso de las cartas paulinas, que son adjudicadas obviamente a San Pablo.
y algunas cartas y evangelios también relacionadas con un solo personaje, como el apóstol Juan. Vamos a ver dos conceptos importantes que hay que tener muy claro: la diferencia entre inspiración y revelación. Por inspiración, dice el Catecismo en el numeral 105, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. La recopilación que hemos tenido de la Biblia fue gracias al papel que jugó la Iglesia en los años, pues, de la Iglesia primitiva, que van a tener que decidir, pues, cuáles serán los libros realmente canónicos, oficiales, y obviamente por el problema que surgió, sobre todo a partir del siglo II, que empezaron a aparecer una serie de escritos que no eran obviamente de apóstoles, sino que fueron escritos ya quizá nacidos de la piedad o incluso de intereses pues ya un poco heréticos, saliendo del orden de lo cristiano, para instaurar nuevas tendencias filosóficas, ¿verdad?, que obviamente la Iglesia consideró como textos casi heréticos, ¿verdad?, textos que podrían exagerar algunos detalles acerca de la vida de Jesús, caer ya prácticamente en una especie de exageración, de fábula alrededor de Cristo, por lo cual la Iglesia va a desaprobar estos escritos, sobre todo porque hacen uso de el nombre de algún apóstol, usurpando su nombre y para pretender darle peso a estos escritos, pero obviamente para el siglo II ya todos los apóstoles habían muerto. La mayoría de los 12 apóstoles, Judas que se quitó la vida, Juan que murió de anciano y el resto de los apóstoles murieron martirizados. Por tanto, la inspiración es importante para poder entender realmente que Dios es el que comunica a través del Espíritu Santo. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos, de este modo obrando Dios en ellos, y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. A esto es lo que llamamos inspiración, y como dice, los hombres elegidos usaban todas sus facultades y talentos. Por esa razón, la Biblia está escrita de formas muy distintas. A estas formas y estilos muy distintos les llamamos géneros literarios. Así que la Biblia tiene una gran cantidad de géneros literarios, ¿verdad?, que hay que considerar para poder tener una recta interpretación también. Los libros inspirados que enseñan la verdad, como todo lo que afirman los hagiógrafos, los escritores sagrados o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Lo que sí hay que tener en consideración es que, aunque digan que la Biblia tiene un montón de errores, los errores que podrían llegar a aparecer, si es que aparecen, tendrían que ser normalmente por cuestiones de fechas, quizá ubicación geográfica, nombres de antiguas civilizaciones, inexactitudes de carácter histórica. Pero respecto a la verdad inspirada por Dios, el mensaje doctrinal que contienen estos libros, no puede haber error, por lo cual la Biblia se considera como un libro inerrante, que carece de errores en función de la espiritualidad y de la historia de la salvación que Dios ha planeado, pues, para con la humanidad. En el número 124 dice el Catecismo: la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Así que toda la palabra de Dios viene a desembocar en un solo océano, que es la inmensidad de la grandeza y la vida y misterio alrededor de la persona de Cristo. Él es la máxima revelación de Dios y toda la palabra viene a desembocar en él. ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia se escribió en 3 momentos específicos. El primer momento fue el hecho histórico, donde los testigos oculares
guardan en su memoria todas las palabras, hechos y obras que Jesús realizó, y que así también pues hicieron los hombres de la antigüedad, los hombres del Antiguo Testamento. En el segundo momento, pues la gente pretende mantener esta memoria, este recuerdo, y transmitirlo de generación en generación. A esto le llamaremos pues la transmisión oral de esta tradición de la enseñanza, tanto de Cristo, los apóstoles. Pero llega un tercer momento donde hay necesidad de transcribir, de escribir lo que se ha ido comunicando en la comunidad, lo que se ha enseñado acerca de Cristo, acerca de lo que decían los profetas, acerca de lo que decía o hacía el rey David, cualquiera de los reyes del Antiguo Testamento. Y ese momento es un momento especial porque comienza la redacción junto con la inspiración de Dios, y de vez en cuando pues la redacción podía llevar años para poder llegar a concluir una obra, porque se iba escribiendo, redactando, conforme también a la experiencia espiritual que Dios permitía obtener. Imaginen, por ejemplo, cuánto tiempo habría tardado el apóstol Juan para escribir el Apocalipsis, que es la síntesis de todas las visiones que él mantuvo durante su etapa ya posterior a Cristo. Y esa experiencia es la que va a pasar a la historia como lo que conocemos hoy como Biblia. La estructura de la Biblia. La Biblia en Israel se llama Tanakh. La Tanakh, o Tanaj, como escriben algunos, es un acróstico de 3 letras del hebreo, que son las primeras 3 letras de cada categoría. En este caso está la categoría del conjunto de libros llamados los libros de la ley o la Torá, los libros de Nevi'im y los libros de Ketuvim. Los libros de la Torá son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, lo que nosotros hoy llamamos el Pentateuco, que significará los 5 rollos. Los Nevi'im son los escritos históricos, que son llamados profetas primeros, y los escritos ya segundos de los profetas llamados profetas mayores y profetas menores. Y los Ketuvim son aquellos libros u otros escritos, ¿verdad?, que son libros sapienciales, libros líricos, como Job, como Proverbios, como Cantar, como Salmos. Importante mencionar que la Tanakh, sobre todo en el libro de la Torá, pues también tenía otros nombres que veremos a continuación. La Torá es la ley para el pueblo de Israel, contenida en los primeros 5 libros de la Biblia. El primer libro se llama Bereshit, o principio, porque en el primer versículo comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El segundo libro es el Shemot, que para nosotros sería el Éxodo. Es el libro de los nombres, porque comienza el libro: estos son los nombres de los israelitas que entraron con Jacob en Egipto, cada uno con su familia. El tercer libro es el Vayikra, que es el libro de los levitas, el Levítico, y comienza el primer versículo diciendo: Yahvé llamó a Moisés. Por eso es que Vayikra significa y llamó. El siguiente libro es el Bemidbar, que sería para nosotros el libro de Números, y es el libro que se escribe de la experiencia en el desierto, porque el primer versículo dice: Yahvé habló a Moisés en el desierto. Y el último libro es el libro de Devarim, que para nosotros sería el Deuteronomio, y comienza obviamente diciendo: pues estas son las palabras, algunas otras traducciones dicen: estas son las leyes que dijo Moisés a todo Israel. Así que se traduce como leyes o palabras, y para nosotros sería pues el Deuteronomio o segunda ley. Para nosotros, el libro de la Torá termina llamándose Pentateuco, que significa 5 rollos, y los nombres de los libros también cambian. El libro de Bereshit termina llamándose Génesis u Orígenes. En el versículo 4 del capítulo 2 de Génesis dice: esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. En el caso del libro de Shemot, que es Éxodo, termina llamándose Éxodo en griego, que significa salida, porque el contexto que desarrolla básicamente es el tema de la salida del pueblo de Israel de su época de esclavitud, más de 400 años esclavo en Egipto. En el caso de Levítico es el libro de los levitas, y por lo cual cambia el nombre, ¿verdad?, del libro, como se llama, Vayikra, al libro de Levítico, el arte de los levitas, aunque no hay un versículo donde claramente se mencione
¿verdad? A la tribu de Leví como encargados del culto, sí sabemos que los hijos de Aarón, Aarón mismo, es descendiente de la tribu de Leví, razón por la cual todos los hijos no recibirían territorio al momento de repartir las tribus por toda la región del Canaán, o de lo que actualmente llamamos Israel, y por lo cual iban a subsistir los levitas solo a partir de parte del diezmo o de parte de la ofrenda, que tenían la potestad de agarrar el 10% de un diezmo para poder sostener, ¿verdad?, y alimentar a su familia, porque a falta de territorio, pues los demás hermanos de las tribus tenían que alimentar pues a estos que se quedarían sin territorio. Y ellos estarían obviamente dedicados a la parte del culto. Por eso dice en el capítulo 18, versículo 1 de Deuteronomio, que los levitas vivirán de los manjares ofrecidos a Yahvé y de su heredad. Ese es el acuerdo que se hace, ¿verdad?, desde la época de Moisés. Y Deuteronomio, por otro lado, es el libro de la segunda ley, ¿verdad? Es el libro del Devarim, ¿verdad?, que tomará el nombre de Deuteronomio porque sería segunda ley. ¿Por qué es segunda ley? Porque en Éxodo capítulo 20 se menciona pues la ley instaurada por Dios a través de Moisés, específicamente en el versículo 20. Ahí aparecen los 10 mandamientos. Y reaparece nuevamente la enumeración de los 10 mandamientos, ¿verdad?, a partir del capítulo 5 de Deuteronomio, y ya en el capítulo 4, versículo del 44 al 45, se nos dice que esta es la ley que expuso Moisés a los israelitas. Estos son los estatutos, preceptos y normas que dictó Moisés a los israelitas a su salida de Egipto. Por esa razón, Deuteronomio termina llamándosele segunda ley. Y el último libro, que es el de Números, ¿verdad?, el libro de Bemidbar, termina llamándose Aritmoi en griego. Aritmoi significa número, nosotros lo traducimos literalmente como números. Y es porque es el libro del censo, ¿verdad? En el capítulo 26, versículo 53 de Números dice: a esto les ha de repartir la tierra en herencia conforme al número de alistados, porque se levanta prácticamente todo un censo en Israel para conocer cuántos habitantes había por cada tribu, y seguramente con el afán de hacer una repartición equitativa y proporcional, ¿verdad?, justa del territorio. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Esto es una polémica que ya está más o menos resuelta al día de hoy. Lo digo porque inicialmente en el mundo cristiano sabíamos que los libros del Antiguo Testamento eran 46, debido a que además de los 39 libros de la Tanakh, los judíos de la diáspora, los que vivían fuera de Israel, tenían 7 libros como libros valiosos, libros de espiritualidad y libros piadosos, ¿verdad?, valorados con gran importancia. Entonces, por esa razón, ya que ellos tenían estos libros anexados a la Tanakh como libros importantes para la asamblea, entonces van a ser considerados también como parte de los libros de la Biblia. Entonces, en ese sentido, ya con esos 7 libros se completan los 46 que creemos los católicos, ya existían antes de Cristo en la Biblia. Posteriormente se le agregarán los 27 libros de la Biblia. Entonces veamos un poquito esta distribución. En el Antiguo Testamento, el protocanon o primer listado era la Torá, los Nevi'im, Ketuvim, que ya hemos visto, y en total eran 39 libros. Después se le agregan los 7 libros del segundo canon, ¿verdad?, deuterocanónicos, segundo canon, que ya sumarán obviamente 46. A esto se le va a agregar los 27 libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, las cartas y otros escritos como el libro histórico de Hechos, el libro profético de Apocalipsis y el discurso de los hebreos, o también asumida en cierto momento como carta a los hebreos, que se suele adjudicar a veces a Pablo y actualmente también se le suele adjudicar a Apolo. La estructura de la Biblia está repartida de la siguiente manera. El Antiguo Testamento está repartido en 5 partes: el Pentateuco, los históricos, los proféticos, los líricos y los sapienciales, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, los libros proféticos mayores y menores, ¿verdad? Los libros históricos que cuentan la historia de Judith, Esther, ¿verdad?, Tobías, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Macabeos, Primera y Segunda. Los libros líricos, que son los libros de carácter poético, como Cantar de los Cantares, ¿verdad?, como el libro de Salmos. Y los sapienciales son todos los de sabiduría: Eclesiastés, Eclesiástico,
¿verdad? Proverbios, sabiduría. En el caso del Nuevo Testamento, pues está repartido como evangelios, hechos, cartas paulinas, cartas apostólicas, que también se les suele llamar cartas católicas, porque al no tener un destinatario, se asume que el destinatario de esas cartas, de Pedro, de Santiago, de Juan, las 3 de Juan, las 2 de Pedro, son cartas dirigidas a la Iglesia universal. Y como la palabra universal en griego significa católica, ¿verdad? Católicos, entonces esa palabra griega termina llamándose así, libros, ¿verdad? O cartas católicas, cartas universales. Y el libro de Apocalipsis, que en la Biblia evangélica se le llama revelaciones, porque la palabra Apocalipsis en lengua griega significa también revelación. Pero así como no cambiamos el nombre del libro de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números, para cambiarla a otro idioma, a castellano, no la hemos castellanizado, se podría hacer perfectamente, pero no lo hacemos. Pero de igual manera se ha querido guardar la tradición de llamarle Apocalipsis. La Biblia está dividida en capítulos y versículos. La división de capítulos la hizo Stephen Langton en el año 1226. ¿Verdad? Este famoso obispo realiza esta división para facilitar el estudio de los fragmentos de la Biblia. Después, un famoso dueño de imprenta va a imprimir la famosa Biblia de Ginebra, que se llama Robert Stieng. También algunas otras fuentes dicen que se llama Roberto Stefani, ¿verdad? O Robert Stefano. Es una traducción al latín nada más del nombre de Etienne, que es un nombre francés. Y esta Biblia de Ginebra pues es la primera Biblia ya versiculada, con los pequeños fragmentos de capítulos numerados. Y en la misma Biblia de Ginebra, en la portada, podemos leer que dice de la oficina de Roberti Stefani, ¿verdad? Ya utilizando pues en este caso el latín. Esta tabla periódica se la voy a facilitar para que la puedan tener. Es una tabla muy interesante, muestra la distribución aquí en la parte de, permítanme, aquí en la parte derecha pueden ver que dice sigla. La sigla es la palabra que está en el centro, ¿verdad? Que resume muy bien el nombre. Debajo aparece después cómo se lee el nombre de esa sigla. Aparece en la parte izquierda la cantidad de capítulos. A la parte derecha, el primer número es el número del libro de la Biblia, y abajo aparece cuántos versículos tiene cada uno de los libros. Además está distribuido por colores, donde pueden ver los evangelios en color casi anaranjado, fuerte, ¿verdad? En color verde un poco menta estaría Pentateuco, cartas católicas en color gris, cartas sapienciales en color melón, ¿verdad? Profetas mayores en color un verde, un menta, aún más suave, ¿verdad? Cartas paulinas en color rosado, profetas menores en color celeste e históricos en color morado, incluyendo tanto los históricos del Antiguo Testamento como Hechos de los Apóstoles, que es el histórico del Nuevo Testamento. Así que espero que les ayude un poquito para ir comprendiendo también, además de las siglas. En cuanto a las versiones de la Biblia, me han preguntado muchas veces qué Biblia recomiendo. Pues la Biblia que tenemos para la clase es la Biblia del pueblo, que es muy buena por una sencilla razón. Los comentarios que aparecen explicando los fragmentos de la Biblia están hechos por un famoso teólogo, escritor también de muchos libros que ayudan a entender muchos de los libros, que es Alonso Schockel. Así que es recomendable, obviamente, por la explicación. Pero yo considero que una de las mejores Biblias, y la más fuerte, considero que es la Biblia de Jerusalén, por esta razón. Hay muchísimos códices, como pueden ver en pantalla. Está el códice sinaítico, códice alejandrino. ¿Y qué es un códice? Son manuscritos de la Biblia antigua, ¿sí? Y estos códices guardan obviamente la traducción de las lenguas originales, a veces al latín, se mantienen algunas en griego, otras en hebreo, otras en fragmentos de arameo. Y la Biblia de la Vulgata, que es la traducción a la lengua latina que hizo San Jerónimo de Estridón, ahí por el año 382 a 404. Así que hay muchos códices, y de estos códices, comúnmente, específicamente el alejandrino, Vaticano, Septuaginta y Vulgata, de estos 4 códices salen muchísimas de las Biblias que conocemos, todas las demás Biblias, ¿verdad? Que también se basan en algunos códices y otras Biblias que ya son derivados, sobre todo de la Biblia evangélica, que llamamos la Biblia del Oso o Reina Valera, la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera,
que de ahí saldrán muchísimas de las Biblias protestantes de Europa. Pero que sabemos que su base, la base de esa Biblia, es la Vulgata de San Jerónimo. Por otro lado, quiero que vean el siguiente esquema. Aquí pueden ver que está la Biblia alfonsina, la de Ginebra que ya mencionamos, la de los obispos, la del ¿cómo se llama? La King James o el Rey James, ¿verdad? La Ferrara, ¿verdad? La Torres Amat, la Cantera, y aquí aparece ya por el año 1500 la versión de Casiodoro de Reina llamada Biblia del Oso, y la revisión que hizo Cipriano de Valera, que es en 1960 ya la famosa Biblia Reina Valera. Estos dos ex sacerdotes, ¿verdad?, van a tomar obviamente la Vulgata para traducir esta Biblia. Sin embargo, quiero que vean lo siguiente. La Biblia de Jerusalén, que considero pues una de las Biblias más importantes, está basada en 4 códices, en el Sinaítico, Alejandrino, Códice Vaticano y la Vulgata de San Jerónimo, por lo cual es una Biblia que está basada en códices muy cercanos. Miren el siglo. El siglo del Sinaítico es siglo IV, año 300 después de Cristo. El Alejandrino, año 500 después de Cristo, 400, perdón, después de Cristo. El Códice Vaticano del año 300 después de Cristo y la Vulgata del año 300 también después de Cristo. Así que estamos muy cerca a la época de las lenguas originales, por lo cual la casi exactitud y fidelidad que tiene la Biblia de Jerusalén es sumamente respetable, ¿verdad? Muy diferente a los que van a traducir de la Vulgata al español ahí por el año 1500, ¿verdad? Todas las Biblias que son posteriores de 1500 en adelante podrían contener muchísimos errores de traducción. Y sobre todo, valoro muchísimo el trabajo de la Biblia de Nueva Jerusalén, o Biblia de Jerusalén también, porque existe todo un equipo de filólogos, de lingüistas, expertos en teología, que hacen toda la explicación de la misma palabra y que es muy respetable. Son 14, he contado, 14 colaboradores del equipo de traducción, cada uno de ellos encargados también de presentar la explicación teológica, ¿verdad?, lingüística de algunos fragmentos de la Biblia, por lo cual considero que es una Biblia muy importante. La Biblia de Jerusalén, que es la que más utilizamos también los teólogos, ¿verdad?, la Biblia más popular entre los teólogos latinoamericanos. Es una Biblia de origen francesa, ¿verdad?, y está fundamentada, como digo, en los códices originales, ¿verdad?, del griego, arameo y griego. Por lo cual es importante considerar esta Biblia como una de las mejores. Y les invito pues a tomar también la Biblia de Jerusalén online, que está gratuitamente online para hacer búsquedas perfectamente y comparar. Orígenes, considerado santo por la Iglesia Ortodoxa, San Orígenes según los hermanos ortodoxos, es un escritor del siglo IV después de Cristo, y este nos regala una distribución de 4 elementos importantes para poder hacer una recta interpretación de la Biblia. Él considera que hay 4 sentidos, podemos encontrarle 4 sentidos a la palabra, y de hecho en la Edad Media va a aparecer un dístico medieval que por así decirlo, son 2 placas de madera con algunos fragmentos poéticos, y entre esos fragmentos aparece este fragmento. En latín dice: litera gesta docet, qui credas alegoría, moralis qui hagas quotendas anagogía, que traducida al castellano pues pierde un poquito si fuera literal, por lo cual lo he tratado de transformar a algo un poquito más poético y se traduciría más o menos de la siguiente manera, ¿verdad? La letra enseña eventos, de la alegoría que has de creer, la moral que estás haciendo, a la anagogía ha de tender. ¿Qué significa? Que la Biblia tiene una escritura de carácter literal, que nos enseña eventos que ocurrieron, que son históricos, que son narrativos, pero también hay algunos elementos enseñados en la palabra que son alegóricos, es decir, que son de carácter comparativo, simbólicos, ¿sí? Y esos símbolos nos ayudan a entender para creer. Después está el sentido moral, que es básicamente la parte doctrinal moralista que aparece en la Biblia, todas las reglas, leyes que nos evocan pues las mejores virtudes para poder también crecer, para crecer desde la parte simplemente ética, ¿verdad? Después vendrá la parte ya moral espiritual,
que tendrá que ver con el tema del pecado, pero originalmente está la moral en cuanto a la búsqueda de la rectitud, que aparece también en los libros sapienciales, y también que nos educa, y hay muchas leyes, ¿verdad?, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y el último sentido con el cual tenemos que aprender a revisar la palabra es la anagogía. Lo anagógico es aquel contenido que nos ayuda y nos evoca la salvación, es decir, que debe tendernos o llevarnos a la salvación. Por eso dice que la letra que enseña eventos, de la alegoría que he de creer, la moral que estás haciendo, a la anagogía debe tender. No cumplir las reglas por cumplirlas, sino cumplir las leyes porque realmente voy en función de la salvación. Entonces eso es lo que intenta decirnos este pequeño parrafito del dístico medieval, y nos regala, como dijo San Jerónimo, San Orígenes u Orígenes, nos regala pues estos 4 sentidos para interpretar la palabra. Yo considero que si utilizamos estos 4 sentidos para empezar a leer la palabra, buscarle el sentido literal, histórico, lingüístico, ¿verdad?, literario, después buscar el sentido simbólico, el sentido moral y el sentido también salvífico, podríamos perfectamente tener un buen bagaje, ¿verdad?, de explicación para poder entender la palabra y también compartirla con las demás personas. La Biblia, por tanto, está dotada de muchos géneros, y estos géneros, ¿verdad?, además de estos 4 sentidos, literal o narrativo, ¿verdad?, el simbólico, alegórico, el salvífico, hay otros géneros también muy importantes que solamente vamos a enumerar. El género histórico, que habla de los libros pues que cuentan narraciones basadas en cronología y personajes reales, ¿verdad?, que no utiliza ningún tipo de metáfora, sino que son nada más narraciones de eventos históricos con fecha y ubicación geográfica. Están los escritos de carácter legislativo, como el libro de Deuteronomio. Los de carácter narrativo, como los evangelios, que les importa más qué hizo Jesús que la exactitud del evento histórico de cuándo lo hizo, ¿sí? El de género profético, que trata de mostrarnos pues los oráculos que Dios envía a través de sus profetas. Hay oráculos de amenaza y oráculos de salvación. Al decir oráculo, pues es un mensaje revelado a los hombres, ¿verdad?, a los profetas, y que comunican esto a través pues de lo que Dios les ha inspirado o les ha revelado. Y las visiones extáticas, que también hay muchos profetas y algunos personajes de la palabra que han tenido visiones, ¿verdad?, que han tenido éxtasis espirituales y que han obtenido información, como el caso de Juan en el Apocalipsis. Está el tipo apocalíptico, que habla de las eventualidades de los últimos tiempos, que es de tipo profético también. Sapiencial, que habla de la sabiduría. El género soteriológico, que va en función de la salvación. Soter en griego significa salvación, por lo cual el soteriológico es todo escrito que hable acerca del tema de la salvación. La epistolar tiene que ver con las cartas. El midrash tiene que ver con una enseñanza de carácter moral, ¿verdad?, de carácter doctrinal. El poético tiene que ver con la parte pues de la literatura, de la parte lírica. El parabólico habla pues en forma simbólica, utilizando comparaciones. De igual manera, pues dentro está la metáfora y también la alegoría, que son metáforas continuadas, ¿verdad? Todas estas son formas simbólicas de presentar el contenido. El mitológico, que también obviamente hay algunos fragmentos mitológicos dentro de la palabra que intentan enseñarnos una verdad. El mito en el Antiguo Testamento se utilizaba en ese sentido, pues de dar una enseñanza moral al final, ¿verdad? 15, la fábula, que sería pues como el texto de Segunda de Reyes capítulo 14:9 o Jueces 9 del 8 al 15, que nos hablan de las plantas que están hablando. Hay unas plantas que hablan, ¿verdad? Dijo el cardo al cedro, ¿verdad? Y empiezan a hablar las plantas entre ellas, que obviamente tienen un lenguaje simbólico y simbolizan, según se ha entendido, a reyes que realmente existieron. Pero se utiliza en forma de fábula para poder narrar este diálogo del orgullo del cardo o de la espina. El 16, que es el numérico, hay números simbólicos en la Biblia, para que tengamos más o menos la idea. El número 1, según la generalidad de opiniones, el número 1 significa Dios, el número 2 significa igualdad o justicia, el número 3 significa perfección, el 4 significa mundo, el 5 significa nupcias o boda, el 6 significa imperfección, ¿verdad? El 7 significa plenitud, pero también perfección.
El 8 significa nueva creación. El 9 significa nueva civilización. El 10 es cantidad suficiente. El 11 es gobierno imperfecto o caos. El 12 es gobierno perfecto y responde a la cuestión matemática, ¿verdad? Que si 7 es perfecto y le quitamos a Dios, que es 1, quedaría 6, por tanto 6 es imperfección. Si a lo pleno le quito Dios, es imperfecto. Si al gobierno perfecto, que es 12, le quito Dios, le quito 1, queda 11, que sería el caos, ¿verdad? Un gobierno sin Dios es un caos. Y así, cada uno de los números de la Biblia. El 40 significa tiempo prolongado, el 1000 significa multitud, ¿verdad? Y con esa numerología que sale pues del pensamiento del pueblo de Israel, pues hay mucho que interpretar a la luz de la palabra. Pero ojo, que no todos los números tienen un carácter simbólico. Son algunos fragmentos que sí tienen este juego de cábala numérica, ¿verdad? Que utilizaban en el pueblo de Israel. Como el caso de Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 13 de Apocalipsis, que menciona una cábala para nombrar al emperador Nerón, sin que se enteraran realmente que fuera Nerón, los que no manejaban obviamente la cultura hebrea, ¿verdad? Y entonces le da un número, dice que el número de Nerón es 666, ¿verdad? Entonces esa es la bestia. ¿Y por qué Nerón sería la bestia? Porque fue el emperador más sanguinario, ¿verdad? El primer emperador que persigue la iglesia cristiana, y por tanto es un anticristo, es una bestia, y su ciudad es una prostituta, y todo su séquito, ¿verdad?, es una gran Babilonia. Entonces es una realidad que intenta explicarnos a partir del Apocalipsis, pero que algunos obviamente al desconocer la historia pues terminan dándole otras interpretaciones que nada tienen que ver con la realidad del contexto histórico en el cual el apóstol Juan escribió ese libro. La cábala, que también es interesante conocerla, ¿verdad?, que lo manejan normalmente en el pueblo de Israel. Es una de las cosas más complicadas de entender, porque tienen una cantidad de simbolismos, ¿verdad?, y casi ya saliéndose de la parte teológica, puede tender incluso al sentido casi esotérico, por lo cual hay que tener mucho cuidado con la cábala, porque podemos salirnos de la rectitud de lo que realmente es útil para interpretar la palabra y caer por error en una interpretación fuera, obviamente, de la doctrina del orden natural de las cosas que Dios quiere que tengamos. Las sagas tratan de explicar, pues, el origen de una tribu, de una familia. Entonces, por ejemplo, en el Génesis vemos muchas sagas: la saga de Abraham, la saga de Isaac, la saga de Jacob, ¿verdad?, la saga del pueblo de Israel con Moisés. Entonces, hay muchas sagas en toda la Biblia que muestran, obviamente, pues, el surgimiento de un pueblo, de un patriarca o de un evento histórico importante. La epopeya es la narración, pues, casi histórica, cuasi histórica, donde se exageran los atributos tanto de las batallas como de los líderes que intervienen o de los villanos. Los anales es la narración de la memoria de los reinos, ¿verdad? Muestra obviamente todos los años de gobierno de un rey, como el caso del libro de Crónicas. También están obviamente las crónicas, que son básicamente cronologías, ¿verdad?, que muestran la consecución del poder de un rey a otro. Si leemos el libro de Reyes, nos daremos cuenta muy bien a lo que nos referimos. Los discursos, también obviamente es un género literario muy popular, muy común. Lo utilizaron los profetas, lo utilizó Jesucristo también, lo utilizó Pablo y Pedro en la predicación. La arenga militar son aquellos textos que evocan gritos de guerra, como el caso de Gedeón, ¿verdad?, que cuando intentan vencer al pueblo madianita, ¿verdad?, se van a tener que enfrentar y buscar con cántaros y antorchas llegar, ¿verdad?, y todos consintieron en que iban a gritar a viva voz, ¿verdad?, por Yahvé y por Gedeón. Entonces ese grito de guerra es un género literario también, ¿verdad?, que evoca obviamente la batalla. Los himnos, que narra obviamente la forma en que el pueblo de Israel pues alababa a Dios. Los himnos son los cánticos de alabanza en honor a Dios. Hay muchísimos cánticos de diferentes estilos para diferentes motivos. De hecho, el libro de Salmos, ¿verdad?, está lleno de salmos para toda ocasión. Es importante aprender a reconocer estos salmos, porque en un momento de tristeza, pues habría que leer un salmo que hable de tristeza, porque estos salmos normalmente generan esperanza, nos ayudan a reencontrarnos con Dios y a no perder obviamente la fortaleza. 25, el mashal, que son dichos doctrinales,
¿verdad? En este caso, pues son dichos para ayudar a la mnemotecnia, a la memorización. Los proverbios también son refranes compilados, ¿verdad? Que están obviamente dentro de la cultura, del vulgo, dentro de la gente. Se supone que el rey Salomón tomó la determinación de recopilar todos estos refranes y concentrarlos en un solo libro, que hoy llamamos el libro de los proverbios. Y la sentencia numérica. La sentencia numérica es cuando un texto empieza a hablar de una cantidad y empieza a ser como matemática en medio. Por ejemplo, el libro de Proverbios, creo que en el capítulo 6, si no me equivoco, muestra los detestares de Dios, que dice, 6 cosas detesta Yahvé y 7 aborrece con toda el alma. Es decir, que menciona, ¿verdad?, que hay un número, 6 cosas que Dios aborrece y una más, le suma 1, y 7, ¿verdad?, que Dios detesta con todo el alma. Es decir, que esos detestares de Dios aparecen como que fueran una matemática. Y así en el libro eclesiástico también hay otras de sentencias numéricas también.